Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a la grabación de el video de la clase de inmunología. El día de hoy les voy a hablar sobre la presentación de antígenos. La presentación de antígenos nos da como un puente para poder presentarle o avisarle a las células de la inmunidad adaptativa, que son las células T y las células B, de que hay algo extraño, y para esto necesita ser procesado este antígeno. El primer proceso o mecanismo que se lleva a cabo es la fagocitosis. La fagocitosis proviene del griego phagein, que significa comer, y de la palabra kitos, que significa célula. Entonces, en pocas palabras podemos, pues, como intuir que la fagocitosis es cuando una célula se come a otra célula. En este caso, pues productos patógenos que ingresan a nuestro organismo y que deben de ser eliminados. Asimismo, bacterias. Las bacterias y las células pues eucariotas tenemos, digamos que el más parecido estructura molecular, pues ellas también tienen membrana celular o membrana lipídica, y al igual que las células eucariotas, que tienen pues todos los seres vivos y los seres animales, pues. Bueno, eh, la fagocitosis se dedica a eliminar elementos nocivos como células dañadas, restos de tejidos y complejos de antígeno anticuerpo, bacterias, parásitos, hongos, virus, ¿ok? Y este solamente va a ser específico, o quienes lo van a realizar van a ser células especializadas que, como la clase pasada lo vimos, fueron los fagocitos. Recuerden que del linaje mieloide proviene pues las células granulocíticas y las no granulocíticas. Los granulocitos, los únicos que van a realizar pues la fagocitosis, van a ser las células, los neutrófilos y los eosinófilos. Los basófilos no, porque ellos, recuerden que ellos son los que producen histamina. Y de los no granulocitos, quienes realizan la fagocitosis son las células dendríticas y los macrófagos, que son precursores de los monocitos que están en la sangre, y los macrófagos, residen en los tejidos. Bueno, el principal mecanismo de estas células pues es la presentación de antígenos. Se comen a una pequeña parte de la bacteria, o sea, se la comen y la hacen en pedacitos. ¿Para qué? Pues para que, por así decirlo, sea más fácil el reconocimiento, porque las células, como las células T, ellas no reconocen a los antígenos completos, ellas necesitan solamente un pequeño fragmento. ¿Ok? Bueno, esta se lleva a cabo en 4 fases: la quimiotaxis, el reconocimiento, la opsonización y la activación de la endocitosis. Y vamos a ver cada una de ellas. Bien, la quimiotaxis, quimio es de pues químico, taxis es atracción. Entonces podemos intuir que es atracción química. ¿Por qué se da una atracción química? Bueno, como primer punto, las células que se encuentran en la sangre necesitan migrar a los tejidos, y una vez que migran a los tejidos, pues ahí los residen. Cuando llegamos a tener la entrada de un agente patógeno como una bacteria, se activan ciertas sustancias que producen las bacterias, que las células, digamos, que las rastrean por el simple hecho de tener esta molécula, o esas moléculas que están segregando. Las células fagocíticas las van a reconocer, van a tener un pequeño como GPS, que van a decir, ah, ok, ya la localicé, voy a ir al sitio donde está, para eliminarla. Y por ejemplo, en esta imagen pues tenemos a varias bacterias. Esas bacterias también se van a llamar de acuerdo pues al nombre que se les da científico y también a la forma. Por ejemplo, este que parece un cheto es una bacteria gram positiva, un bacilo. Esta que tiene como bolitas es un coco. Este no es una bacteria, este es un virus. Y este también es una bacteria, un coco. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en las clases de bacterias y de microbiología, que es lo último que les voy a estar dando. Ahora,
Una vez que ya se llevó a cabo la quimiotaxis y que los macrófagos pues llegaron a la zona de, por así decirlo, donde está pues las bacterias o el microorganismo que quieren eliminar, tienen que reconocerlo. Pero ¿cómo lo van a reconocer? Recuerden, todas las células, todas, van a tener receptores en su membrana. Las células recuerden que pues también están compuestas de una membrana lipídica, de un citoplasma, de organelos como las mitocondrias, un núcleo, un retículo endoplasmático liso, uno rugoso y su aparato de Golgi, entre otros más, ¿no? Bueno, aquí como el organelo o la parte estrella de la célula va a ser la membrana plasmática o membrana lipídica, como le llamen. Bueno, en ella vamos a encontrar receptores. Los receptores van a ser como antenas de televisión o de radio que localizan a los ciertos microorganismos que llegan a entrar al cuerpo. Por ejemplo, para llevar a cabo una fagocitosis directamente, este macrófago va a tener en su estructura ciertos receptores que detectan algunas sustancias o algunas moléculas que tienen las bacterias en su interior, por ejemplo, PAMS. PAM significa patrones asociados a patógenos. Y esta va a reconocer partes de la membrana de las bacterias como lipopolisacáridos, algunos azúcares, algunos carbohidratos, eh, en fin, hay un montón de cosas en la membrana de las bacterias, pero este PAMS lo reconoce. Ahora, los receptores de TOL también van digamos que va a ser como un receptor generalizado, porque este va a reconocer ciertas moléculas que PAMS también reconoce, pero que también DAMS reconoce. DAMS es patrones asociadas a daño. Y estas las asociamos, por ejemplo, cuando hay una célula que fue infectada, una célula que está dañada. Todas las células dañadas y que están infectadas en nuestro cuerpo deben de ser eliminadas porque pues ya no nos sirven. Entonces se reconoce por medio de DAMS y ya el macrófago hace su trabajo de fagocitosis. Bueno, el receptor TLR o TOL es digamos como que el general, en donde detecta muchas moléculas y pues ya. Y PAMS nada más ciertas sustancias que ahorita vamos a hablar de ellas. Ahora, va a haber una manera indirecta porque pues hay muchas bacterias que van como evolucionando y también hay resistencia bacteriana. Entonces, se van proporcionando entre ellas pues rasgos genéticos para que las células no las reconozcan o simplemente tienen moléculas diferentes a las que tienen las bacterias que reconocieron estos receptores, ¿no? Bueno, para esto se activa la manera, digamos que indirecta, por medio de ciertas moléculas que se van a llamar opsinas. Estas moléculas son simplemente proteínas. Recuerden que también todo lo que les hable, todo su estructura siempre van a ser proteínas con algo. Bueno, estas proteínas o opsinas hacen la función de activar la opsonización para después llevar a cabo pues la destrucción del microorganismo y la fagocitosis. La opsonización es nada más y nada menos que la destrucción pues de la membrana mediante estas moléculas que se pegan a la membrana de las bacterias o de los virus, de los patógenos y comienzan a hacer pequeños hoyitos, Y estos son pequeños hoyitos o pequeños orificios que se hacen en la membrana, pues dejan, por así decirlo, mm, débiles a las bacterias. Entonces, pues no les conviene seguir ahí y pues estallan y los restos pues son fagocitados por el macrófago. Bueno, vamos a tener diferentes opsinas, por ejemplo, las opsinas como las colectinas, surfactantes, la lectina unionaminosa. Esta se va a unir principalmente a azúcares y la F-ficolina, que estas comparten ciertas estructuras moleculares parecidas y se unen a este receptor que está en la membrana que se le llama CD91.
Y hay otra proteína o otra opsina que se llama proteína C reactiva, que esta se va a unir al receptor de Fc. Si se acuerdan, les voy a regresar a la parte de inmunoglobulinas. Si se acuerdan, las inmunoglobulinas tienen una región o un fragmento que se llama Fc. Esta fracción Fc o cristalizable es la unión de las cadenas pesadas y las cadenas pesadas de la inmunoglobulina, y constantemente esta es una región muy rígida. Entonces, esa región, al ser tan rígida, sirve como parte de unión a este receptor. Aquí se une esa parte de la inmunoglobulina. ¿Ok? Bueno, pues aquí en este receptor de Fc se activa la opsina proteína C reactiva. Ahora, les mencioné que teníamos pues receptores TOL en la membrana de todos los fagocitos. Bueno, estos van a ser muy específicos. Hay un montón. O sea, estos son como que los que más se encuentran en los libros, ¿no? Este esquema lo saqué del libro de Cubi de inmunología, por si quieren, pues, consultarlo. Sin embargo, hay una gran variedad. ¿Por qué hay una gran variedad? Pues porque hay una gran variedad de microorganismos. No solamente hay un tipo de bacterias. Por ejemplo, tenemos bacterias gram negativas, que estas digamos que son anaerobias y son más peligrosas. Bacterias, parásitos, bacterias gram positivas y hongos. Las gram positivas son no tan nocivas, pero pues sí causan algo en nuestro cuerpo. Las bacterias flageladas son las que normalmente vemos como esquematizadas, que tienen una bolita como un elipse y una colita. ¿Por qué flageladas? Porque esa colita les da movilidad. Y bacterias uropatógenas. Y también, por ejemplo, podemos encontrar que está la TLR4, detecta proteínas virales o detectan RNA. Recuerden que el RNA es como el precursor, bueno, no el precursor, sino va después del DNA. Este se produce para la síntesis de proteínas y sale del núcleo. Otra vez RNA viral o DNA bacteriano y viral. Ahora, estas son las moléculas que les mencionaba. Por ejemplo, PAMPs son patrones asociados a patógenos. Estos van a reconocer componentes de la pared celular de las bacterias. Carbohidratos, lipopolisacáridos, que se abrevia como LPS, peptidoglucano, que es básicamente la estructuración de las barreras o de la membrana de las bacterias, y proteínas que tienen en la superficie. Y las opsinas van a ser ciertas proteínas moleculares que se van a unir a la superficie de los microorganismos para activar la opsonización. Y de esta hay una gran variedad. Por ejemplo, la lectina unión amanosa, que esta se une a azúcares acetilados que están sobre los microbios. Acetilados es decir que están como fermentados. Solamente es como agregar un sufijo químico. La L-ficolina, que tiene las mismas funciones que MBL, pero este se va a unir. Tanto MBL como L-ficolina se unen al receptor de CD91. CQ1 se va a unir a componentes de la pared celular como los lipopolisacáridos o proteínas que pertenecen a virus. Y la proteína C reactiva va a reconocer a una molécula que se llama fosforilcolina y algunos azúcares que están sobre las bacterias. Bueno, una vez ya resumido, pues qué podemos encontrar en la membrana de estas células, vamos a dar inicio. Esas son las opsinas, son como pequeñas moléculas, tienen como ramificaciones. Y por ejemplo, esta es la lectina unión amanosa, que se va a unir a un carbohidrato. Los carbohidratos son azúcares. Y también el LPS, que es los lipopolisacáridos, se unen y tienen aquí los receptores. Aquí está el CQ19. La L-ficolina se une igual a carbohidratos y la unidad o unión de IG
Les acordaba que algunas inmunoglobulinas se unen a la membrana pues de las bacterias para activar la opsonización y son reconocidas por los receptores o incluso por las mismas opsinas. Ahora sí, vamos, una vez que ya está el reconocimiento, se va a activar un proceso que se llama endocitosis. Para esto debe de tener cambios moleculares y cambios en la estructura de la célula porque estas van a como a abrazar a la bacteria. Entonces su citoplasma y su citoesqueleto siempre va a estar muy activo para que haya ciertas prolongaciones citoplasmáticas para poder abrazar a la bacteria, cazarla por así decirlo, y introducirla por medio de endocitosis. Una vez que este se introduce, se va a formar algo que se llama fagosoma. Soma es cuerpo. Fago, pues de fagocitosis, el cuerpo de la fagocitosis. Se forma este como circulito, esta como bolsita y ahí se va a mantener la bacteria. Después, recuerden que los macrófagos tienen algunas vacuolas que contienen lisozima o enzimas que pues destruyen a la membrana de las bacterias. Bueno, una de estas vacuolas o lisocimas o lisosomas se va a unir al fagolisosoma y a este se le da este nombre, recuerden, fagosoma, lisosoma. Y este va a ser el fagolisosoma. Bueno, una vez que ya están adentro estas enzimas, comienzan a degradar y a hacer pedacitos la bacteria. Muere la bacteria por todas estas sustancias que son dañinas para pues, su membrana. Y posteriormente, pues ya se muere y tiene que ser expulsada por medio de exocitosis. Exocitosis es para afuera y endo es para adentro. En algunas células, por ejemplo en los eosinófilos, ellos tienen algunas proteínas que están en sus vacuolas, algunas enzimas que son muy reactivas. Por ejemplo, van a tener peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno quema, hace que explote las cosas, digamos que biológicas. Entonces, por ejemplo, cuando se cortan, se pintan el cabello, pues lo que está haciendo es quemar y decolorar al cabello. Bueno, todo este peróxido, que es una parte de oxígeno reactivo, comienza a atacar pues a la membrana de esta bacteria. Y a esto le vamos a llamar estallido respiratorio, porque básicamente este peróxido de hidrógeno va como que a asfixiar a la bacteria y la bacteria pues finalmente explota. Entonces por eso se llama estallido respiratorio. Y pues ya así son los pasos de la fagocitosis, se lo come, fagosoma, fagolisosoma, destrucción de la bacteria y salida de la bacteria. Y estos pedacitos pues son recogidos por otras células que las degradan. ¿Ok? Y por ejemplo aquí les voy a poner un video cómo se ve pues molecularmente, microscópicamente, cómo los macrófagos, como tienen movilidad en el tejido, comienzan a seguir a su presa, es decir, a la bacteria. Y la siguen. Todas estas células que están aquí, pues son eritrocitos, células blancas, y ahí se la come. Y ahí comienza el fagosoma y la comienza a destruir, y ya después la expulsa. ¿Ok? Y por ejemplo, no sé si se han preguntado que cómo es que pues la tinta de los tatuajes se queda en nuestro organismo o por qué pasa eso. Bueno, a principio, pues la tinta es algo extraño porque pues nosotros no producimos tinta. Entonces, al ser algo extraño, se activa el sistema inmune. Pero ni las células epiteliales, ni los fibroblastos, ni otras células pueden contrarrestar ante esto, porque las tintas que se colocan en los tatuajes son tintas que contienen minerales y los minerales son sustancias inorgánicas, es decir, que no son biodegradables. Entonces, las bacterias, digo, los eosinófilos, los macrófagos, las células, no pueden destruir algo que no es biodegradable.
Entonces, al sitio donde se está colocando la tinta llegan los macrófagos. Los macrófagos dicen, ay, pues esto es muy raro porque nosotros no producimos tinta. Entonces comienzan a fagocitar y comienzan a introducir un montón de gotitas de sangre de tinta, comienzan a introducir esa tinta a su interior, pero como no es algo biodegradable, las vacuolas que tienen en su interior comienzan a teñirse y al teñirse, pues las vacuolas comienzan a hacerse grandes y el macrófago sigue, come y come y come tinta. Entonces, toda esa tinta que, pues, ya consumieron comienza a acumularse en el interior de, pues, los macrófagos. Y una vez que comieron tanta tinta, se hacen gordos, gorditos los macrófagos. Y al hacerse gorditos por tanta tinta que comieron, ya no pueden moverse. Impiden la movilización porque no dejan espacio entre células. Entonces, se quedan ahí en el sitio donde está el tatuaje. Es por eso que cuando los tatuajes se van despintando es porque esta tinta que tenían los macrófagos pues se va como eliminando de su cuerpo y también porque pues los macrófagos tienen vida, tienen cierto tiempo, duran hasta meses, pero pues tienen un ciclo, o sea, no están para siempre. Por eso es que se tienen que retocar, los tatuajes. Y ahora, en cortes histológicos, es decir, en investigaciones que, quitan un pedacito de piel y lo ven al microscopio, se observa una gran, pues, población de estas células que están así gorditas y llenas de la tinta. Y alguien me preguntaba que por qué se veía un circulito rosa y un circulito color morado. Bueno, si recordarán, pues para poder nosotros ver a las células necesitamos teñirlas y estas tinciones se basan en dos como categorías, los que son básicos, que se va a llamar a lo que tiñe basófilo o básico y una tinción ácida, que las estructuras que se tiñen se van a llamar eosinófilas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí se tiñó de un color porque como color moradito porque pues es afín a cierta tinción, por ejemplo, podría ser ácida el núcleo, es ácido, por lo tanto, se tiñe de eosinófilo. O aquí el citoplasma. El citoplasma, pues se tiñe con una sustancia básica y por eso se le va a llamar una parte basófila. ¿Ok? Pero pues esto es el núcleo, esto grandote es un núcleo, porque pues están en constante producción de sus enzimas y de sus vacuolas y pues aquí se lleva a cabo como la síntesis y pues el núcleo pues le da la señal a su retículo endoplasmático para que estas proteínas salgan. Y bueno, ya que vimos esto y algo interesante, vamos a hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, que también forma parte del proceso de la presentación de antígenos. Bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad son nada más y nada menos que proteínas. Estas proteínas van a servir también como un tipo de receptor que van a reconocer las células de la inmunidad adaptativa, como las células T, específicamente las T, porque acá a partir de esto, pues se va a llevar un proceso para hacer pequeña pues, al microorganismo o a la bacteria. Estas van a tener la función de presentar el antígeno y estas proteínas las vamos a tener en todas las células y ya viene en nuestro código genético. Varios estudios, pues, les intrigó, pues, cómo era la presentación del antígeno y qué significaba MHC, ya más a un nivel molecular. Entonces estuvieron investigando y investigando y se dieron cuenta que esto pues ya lo traíamos genéticamente en el brazo corto del cromosoma 6 en la fracción 21. El brazo corto pues es este pedacito chiquito y pues en algunos de estos como rayitas negras es la fracción 21. ¿Ok? Y estas proteínas que se encuentran o que vamos a expresar en las células, vamos a tener una gran variedad porque sufren de un fenómeno llamado polimorfismo. Este fenómeno hace que haya una variedad muy grande
de estas estructuras. Sin embargo, pues siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo la misma función. Y tenemos dos tipos, el MHC1 que tiene 10.000 variantes y el MHC que tiene solamente 3.000. Como les mencionaba, hay dos tipos, complejo mayor distocompatibilidad 1 y complejo mayor distocompatibilidad 2. Ahora, vamos a ver sus estructuras porque son muy importantes. MHC1. Esta va a ser la estructura y voy a hablar de las estructuras porque cada una detecta y presenta cosas diferentes. Por ejemplo, el complejo mayor histocompatibilidad 1 va a presentar antígenos citoplasmáticos endógenos. ¿Qué significa esto? Significa que la célula está infectada por bacterias, por hongos, por parásitos y ya está en su interior de esa célula. Entonces, cuando está en su interior le vamos a llamar endógenos, es decir, de adentro. Y citoplasmáticos, pues que están en el citoplasma, que es como el liquidito o por así decirlo, lo que tiene adentro la célula, como su relleno. Estos antígenos pues van a ser de origen viral, como los virus, como el virus del VIH, que cuando se integra al organismo una persona se infecta, el virus se hace pasar por una proteína que es parecida a las que tienen las células CD4 y la infectan. Y al momento de infectarla, esta proteína llega al núcleo y cambia pues todo el proceso de la producción y secuencia de proteínas que se lleva a cabo del núcleo y al retículo endoplasmático y así, para la producción y empaquetamiento de proteínas. Bueno, pues cuando ya está, digamos que infectada la célula, va a detectar antígenos que están dentro y se le van a presentar a las células T CD8. Recuerden que las células T CD8 son citotóxicas, es decir, que producen citotoxinas que atacan a la membrana de las bacterias o de estos antígenos para destruirlos e inducirlos a apoptosis, que es muerte celular programada. Esta va a tener una cadena pues compleja, una cadena polipeptídica que posee 3 plegamientos. Va a tener una cadena alfa, que es la verdecita que está anclada a la membrana plasmática de la célula, por ejemplo, un macrófago. Y esta va a tener 3 plegamientos, el plegamiento alfa 1, el plegamiento alfa 2 y el plegamiento alfa 3, que van a estar unidas con otra molécula que le vamos a llamar beta 2 microglobulina para que le dé estructura y digamos que tenga un balance, tenga una estructuración, es como un andamio para esta proteína, ¿ok? Y justo en donde está el plegamiento alfa 1 y alfa 2 es donde se va a introducir el antígeno. Y ahora vamos a ver la estructura de MHC2. Ok, esta va a constar de 2 cadenas que igual van a estar insertadas en la membrana y estas cadenas van a ser alfa y una cadena beta con sus respectivos plegamientos, alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. Esta se va a expresar en linfocitos, células presentadoras de antígeno y se la va a presentar, o sea, el antígeno que va a tener aquí en esta herradura se la va a presentar a las células TCD4. Recuerden que las células TCD4 son aquellas que producen citocinas que atraen a otras células para poder contrarrestar a lo ajeno o a lo extraño. ¿Ok? De igual manera, en esta herradura entre alfa 1 y beta 1 se va a introducir o anclar el antígeno. Y bueno, una vez ya pues escrito la estructura de estos complejos, vamos a pasar a su mecanismo o a su producción, ¿ok?
Nada más que esto cargue. Ok. Este es MHC1. Como les decía, este va a reconocer antígenos endógenos, es decir, que estén dentro de la célula porque esta célula pues ya digamos que está infectada. Entonces vamos a seguir los pasos según los numeritos que están aquí. El paso número 1 es cuando el antígeno, que lo vamos a esquematizar como este triangulito verde o azul, se une a una proteína llamada ubiquitina. Esta proteína, su única función es marcar al antígeno para que pueda ser detectado por otra proteína llamada proteosoma. Este proteosoma tiene forma de barril, nada más que lo sintetizo y esquematizo como un cilindro, ¿no? Bueno, una vez que ya se unió el antígeno con la ubiquitina, debe de ser reconocido por el proteosoma. Este proteosoma lo que va a hacer es introducirlos a su cuerpo de barril y comenzar a degradarlo. ¿Ok? Entonces es 1, unión de antígeno con ubiquitina. 2, el proteosoma lo reconoce y comienza a degradarlo. Ahora, em, este complejo del proteosoma ya degradó a el antígeno y lo degrada, lo hace pequeñito por así decirlo, tanto que solamente va a haber moléculas que son de 8 a 6 aminoácidos, es decir, muy poquito. Y estos pequeños restos del antígeno deben de ser igual marcados por otra proteína llamada TAP. Esta TAP lo que va a hacer es como que unirse a los antígenos para poder llevarlos uno por uno al retículo endoplasmático. Pero antes de llegar directamente al retículo endoplasmático necesitan pasar como por un puente. Este puente va a ser una proteína llamada tapacina. Entonces la TAP los lleva y los regresa por otro y los lleva a todos para que puedan introducirse al retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático se lleva a cabo pues la producción de proteínas. ¿Ok? O la síntesis de proteínas de MHC. Todas estas proteínas, las cadenas del MHC se producen aquí en el retículo endoplasmático. Entonces, ¿para qué queremos nosotros que el antígeno llegue hasta acá? Bueno, porque aquí se va a anclar. Desde esta parte, el punto 5, se va a anclar el antígeno con estas cadenas ya del MHC para finalmente, en el paso número 6, salir hacia la membrana y ser expresados en la membrana citoplasmática de este macrófago o de las células fagocíticas. ¿Ok? Entonces aquí es cuando va a presentar o va a ser su función de presentación de antígeno. Este pequeño resto o este pequeño péptido que era parte del antígeno se lo va a presentar a la célula TCD8. Va a ser como una pequeña parte de la información sobre lo que le está haciendo daño a la célula. Y se lo presentas a TCD8, que comienza a producir citotoxinas y comienza a destruirlo. En este caso comienza a destruir a esta célula que está, digamos que, infectada, ¿no? Y por ejemplo, esto pasa mucho cuando en pues, estudios moleculares y de células se le hacen a las personas que ya tienen VIH y SIDA. ¿Por qué? Porque las células TCD4, recuerden que también el complejo mayor histocompatibilidad lo presentan los linfocitos T o los linfocitos. Y las células TCD4 son, digamos que, el blanco, son las primeras células que se infectan. Entonces presentan el antígeno, presentan esta parte y las células TCD8 comienzan a matarlas porque pues ya no sirve, necesitan eliminar a esto que nos está haciendo daño. Entonces recuerden los pasos. 1. El antígeno endógeno se une a la ubiquitina. 2. La ubiquitina marca el antígeno para ser degradado por un complejo enzimático llamado proteasa o proteosoma, es lo mismo. Y aquí los productos de degradación serán ahora péptidos de 8 a 6 aminoácidos. Me preguntaban que qué era AA, es aminoácidos y AG es antígeno. Ahora,
En el paso 3, los péptidos deben de ser llevados al retículo endoplasmático. ¿Ok? RE significa retículo endoplasmático. En el paso 4, la TAP sirve como una tapa para la tapacina por donde se introducirán estos péptidos. Va a servir como una tapa de un topper para que no se salgan. Y una vez que el retículo endoplasmático ya pues tiene ahí a los péptidos, comienza a ensamblar a las cadenas de MHC1 con el péptido del antígeno. Y en el paso 6, pues a la membrana se expresa y se presenta a CD8. ¿Ok? Es muy sencillo. Ahora, MHC2. Esta tiene como más las funciones de la fagocitosis. En este caso va a detectar antígenos extracelulares, es decir, que están fuera de la célula. Y las van a introducir por medio de endocitosis. Recuerden que en la fagocitosis estas células meten a la bacteria y por medio de endocitosis y forman algo llamado fagosoma, que es este circulito. Ahí dejan al antígeno y ahora necesitamos que igual sea degradado. Entonces, para ser degradado, se acerca un lisosoma y se une al fagosoma para formar, en el paso número 4, un fagolisosoma. Este fagolisosoma ya va a tener como que los productos de la bacteria ya degradados, ya hecho pedacitos. Y por último, penúltimo, el retículo endoplasmático produce una proteína llamada cadena invariante o que también lo ponen como L1 por la traducción del inglés, ¿no? Recuerden que todos estos estudios pues los hacen primero en Estados Unidos o en Europa y pues todos están en inglés, entonces cuando llegan a México y se hace la traducción pues cambian mucho los nombres, ¿no? Bueno, en el paso 5 el L1 se une al fagolisosoma y posteriormente por medio de exocitosis y se lleva a la membrana y se presenta pues ya estas cadenas de MHC2 ya ensambladas con su antígeno. Estos se van a presentar a las células CD4 para que sean reconocidas y una vez que son reconocidas por CD4, estas se activan inmediatamente y comienzan a producir citocinas que atraen a otras células para poder pues contrarrestar a este antígeno. Y pues también para reconocer a los demás antígenos que las demás células puedan presentar. Y estos son los pasos ya enlistados. Entrada del antígeno a la APC por medio de endocitosis. Formación del fagosoma. El fagosoma se une a un lisosoma que contiene enzimas que degradan al antígeno. En el retículo endoplasmático se produce el plegamiento de MHC que se transporta por una proteína llamada cadena invariante, que es L1. Y después esta sale del retículo endoplasmático y se une al fagolisosoma. Una vez que el fagolisosoma se une a la cadena invariante, con los péptidos del antígeno, lo lleva a la superficie, lo expresa y se lo va a presentar a las células CD4 para que produzcan citocinas y atraigan a otras células. Ahora vamos a hablar de inflamación. La inflamación es pues básicamente un mecanismo que pertenece a la inmunidad innata que se activa gracias a la lesión de los tejidos o a la lesión de las barreras de protección de la inmunidad innata, por ejemplo, la piel, los tejidos, las mucosas, ¿no? Esta se activa con la finalidad o con el objetivo de permitir el acceso al lugar de la lesión para impedir una posible infección. ¿Ok? Entonces aquí las células se activan y comienzan a realizar lo siguiente. Es muy importante la inflamación y espero que les quede muy claro, aunque sea la manera más generalizada de inflamación, porque es un tema, digamos que algo extenso y difícil de comprender. Tengan como que una idea, ¿ok? Porque es muy importante dentro de la carrera como cirujano dentista. Vamos a tener dos fases de la inflamación, la fase aguda y la fase crónica. La aguda nos habla sobre un corto plazo, sobre un tiempo muy reducido, la cual nos va a indicar que el cuerpo o el sistema inmune pues lo está combatiendo.
Esto se va a caracterizar principalmente por la exudación de líquido y de proteínas plasmáticas al tejido, lo que va a producir edema. ¿Qué es exudación? Es una palabra que van a estar escuchando mucho en la facultad. La exudación no es más ni nada menos que el acúmulo o la salida de líquidos de, de los vasos a los tejidos. Sale sangre, algunas células plasmáticas, suero, plaquetas, muchas cosas. Entonces, al momento de que se dirigen a la zona donde está la lesión, comienza a ponerse gordito. A eso le vamos a llamar edema porque es la acumulación de esos líquidos que están en el tejido. Y también se va a caracterizar por la migración de los linfocitos o de las células de la inmunidad a la zona donde se llevó a cabo la lesión, principalmente los neutrófilos. Y ahora vamos a tener también una fase crónica, la cual nos va a hablar sobre un tiempo más prolongado. Y este nos habla sobre la proliferación de los vasos sanguíneos y la necrosis tisular, que es pues como si se pudrieran los tejidos que ya no vamos a utilizar o tejidos que están dañados. Muchas veces hay muchas enfermedades que son a causa de una inflamación crónica. Por ejemplo, las personas que tienen artritis reumatoide siempre van a estar en una constante inflamación crónica. En esta no va a haber reparación, solamente va a haber ahí inflamación porque ya lleva bastante tiempo. Entonces a las personas que tienen artritis reumatoide constantemente les duelen mucho las articulaciones y los dedos se les empiezan como a engarrotar, se les hacen así como chiquitos y inmóviles. También, por ejemplo, otra enfermedad que es relacionada con la inflamación crónica es el colon perezoso o colitis, como bien lo conocemos, ya que pues ahí hay muchas sustancias que son irritantes, el estrés, la ansiedad, el refresco, la salsa valentina, todo lo que nos gusta, ¿no? Todo lo picosito y lo ácido nos va a inflamar. Y aparte, pues añadenle el estrés de salvar el semestre en una semana, los exámenes, cualquier cosa que te induzca a ansiedad o depresión o estrés, porque se producen igual muchos factores químicos que alteran pues a las mucosas de nuestros intestinos, ¿ok? Bueno, eso nada más es como para que entiendan un poquito de la inflamación aguda, que puede ser también contradictoria. Ahora, ¿cómo nosotros podemos detectar o saber que tenemos inflamación? Celso, que fue un filósofo griego, nos habla sobre 4 signos que se observan en la inflamación. Primero vamos a tener calor. El calor o la fiebre que aumenta en esa zona donde nos lesionamos. Y la fiebre o el calor, en cierta manera, actúa para defender. ¿Por qué? Porque todas estas moléculas que se producen en la inflamación van a activar al hipotálamo, una de ellas la histamina, ¿ok? Que tiene un centro termorreceptor en el hipotálamo y el hipotálamo es quien regula toda la temperatura en nuestro cuerpo. Entonces llegan esas sustancias hasta allá y comienza a haber fiebre en la zona donde nos lesionamos y se siente pues calientito. Cuando tenemos fiebre nos sentimos calientitos y al momento de que nos da fiebre comenzamos a ponernos rojos. ¿Por qué nos ponemos rojos? Bueno, porque cuando se activa la fiebre, la sangre se acumula en esa zona, se lleva a cabo la vasodilatación, que es nada más y nada menos que no, la ampliación pues, de los vasos y se ve rojito. Cuando nos pegamos o nos cortamos, se ve rojito. La tumefacción, pues es el agrandamiento de esa zona porque hay mucho líquido atascado en esa parte. Y también esto nos indica de que, pues, esa lesión o los microorganismos que entraron por la lesión no se van a extender a otra parte. Y dolor, simplemente se sensibilizan las terminaciones nerviosas que tenemos, por ejemplo, en la piel y nos duele muchísimo. Sin embargo, otro filósofo, un siglo después que Celso, nos habla sobre una quinta
un quinto punto cardinal. A esto en conjunto se le llaman puntos cardinales de la inflamación, el cual le llamó pérdida de la función. Y sí, si se han dado cuenta y quiero que sean muy observativos, que cuando nos cortamos, nos pegamos, pues esa parte no la usamos porque aparte que nos duele, pues la hacemos inútil, no la tenemos en movimiento por lo mismo, por todos estos signos anteriores. Como les mencionaba, pues todos estos signos van a ser gracias a la activación o a la vasodilatación de los vasos, es decir, la ampliación de el calibre de nuestros vasos donde pasa la sangre. Y también va a haber un aumento de la permeabilidad. Permeabilidad hace referencia a que va a dejar pasar ciertas moléculas del vaso que están transportadas en la sangre hacia los tejidos, lo que va a causar edema, que es la acumulación de estos líquidos que salen del vaso. Después la quimiotaxis, que es, como se los mencionaba en la fagocitosis, la atracción de pues, células mediante químicos. Después la extravasación. La extravasación es cuando las células que están en el vaso van a salir del vaso y estos quimioatrayentes le van a decir al vaso, oye, ¿sabes qué? Dale más chance, ábrete tus células que se hagan a un lado para dejar un espacio para que se lleve a cabo el siguiente proceso que se llama diapedesis, que es la unión o la adhesión de las células que están en el vaso, a las células del vaso y puedan salir. Después la migración de estas células al tejido lesionado y la coagulación del tejido y el inicio de un proceso de cicatrización, que esto lo vamos a ver más adelante en la clase de cascada de coagulación. Y les voy a dar un poquito de cicatrización. Ahora vamos a ver la inflamación esquematizada rápidamente en este dibujito. Como sabemos, la inflamación se da gracias a que hay un daño tisular, un daño en el tejido, en este caso, este epitelio, una piel, un pedazo de piel. ¿Ok? Entonces, pues este pedazo, por ejemplo, de vidrio o de astilla, no sabemos en qué lugar estuvo. Todas las superficies que estamos en contacto con ellas tienen microorganismos, bacterias, polvo, hongos, virus, ¿no? Que ahorita con lo del COVID está muy en boga eso de que las superficies tenemos que limpiarlas porque tienen virus. Y bueno, una vez que ya se detectó pues esta lesión y se introdujeron microorganismos, los que se activan primero pues son las células fagocíticas porque comienzan a comerse a estas bacterias y las comienzan a fagocitar. Pero como necesitan de más ayuda, comienzan a producir citocinas, que por ejemplo podrían ser estas moléculas pequeñas, chiquititas en circulitos, que le van a decir a estas células, que son las células endoteliales, pues oye, dame chance, hazte más pequeña para que me dejes un espacio entre cada célula, tus uniones celulares sean más grandes para que por medio de la diapedesis, a este paso, perdón, se le llama extravasación, cuando las células comienzan a hacerse grandes. Digo, van dejando espacios grandes. Ahora, el siguiente proceso va a ser la diapedesis. Como ven, aquí hay una célula que se hizo como taquito o un poquito más alargada y se está pegando a esta célula. Esto le vamos a llamar diapedesis porque en esta zona de la célula tienen moléculas de adhesión, como si fuera un velcro. Imagínenselo así, para poder relacionarlo fácilmente. Es como si tuvieran velcro o un pegamento especial para estas células que se pegan y comienzan a rodar, a rodar, a rodar para poder salir por este espacio. ¿Ok? La primera línea celular que va a llegar a la ayuda son los neutrófilos. Recuerden que estos hay una población muy grande, dentro de un 50 y un 70% en la sangre, que están pues, básicamente para esto, para poder llegar al tejido y combatir pues todas estas bacterias que se introdujeron, ¿no? Y todos estos líquidos que van saliendo, todas estas células plasmáticas, nos van a hallar la vasodilatación, que es decir, que la sangre va a ir un poco menos con fuerza, el vaso se va a hacer más grande y
la formación del edema, que es la acumulación de todas estas células plasmáticas, líquidos, y es por eso que lo sentimos cuando nos cortamos como algo abultadito, como algo hinchadito. Eso básicamente es edema. ¿Ok? Y bueno, la inflamación siempre va a ir de mano de la infección, pero esto nos previene, por ejemplo, pues de una infección. Cuando nosotros nos enfermamos de la gripa, se inflaman los ganglios linfáticos y principalmente las anginas o las amígdalas. Cuando nos enfermamos de la gripe, no sé si les ha pasado que su mamá quiere tronárselas con un jitomate pues asado. Bueno, eso es lo que hace mi mamá, ¿no? No sé otros métodos que hagan sus mamás. Bueno, nuestros ganglios linfáticos y las amígdalas se inflaman por lo mismo, porque hubo entrada de microorganismos y están impidiendo a que se produzca una infección en esa zona o una infección pues en el cuerpo por algo viral, por ejemplo, la gripe aviar. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por inflamación. Recuerden que si tienen dudas, no duden en expresármelas. Ya pueden comentarlo en el Classroom del grupo. Eh, no les voy a dejar tarea, pero les voy a subir el video de la fagocitosis que vimos en la clase, que está muy divertido. Y pues ya, que tengan bonita noche y espero que hagan sus apuntes, háganlos muy bonitos porque finalmente pues esto no es para mí. Los apuntes no son para mí para que me lo entreguen, sino para que ustedes su momento que lleguen a la facultad o en la FES tengan esa información y pues ya anden a las vivas y anden participando y se consigan muchos puntos y sean los mejores de la clase, ¿ok? Entonces nos vemos y que tengan bonita noche.